Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema dotados de razón para usar de la razón. Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, lo que somos, lo que vivimos y lo que tenemos, lo que somos por existencia, lo que vivimos disfrutando la creación, la naturaleza, y lo que tenemos en nuestras vidas como el trabajo y la provisión a todas nuestras necesidades en Él, padres, esposas, hijos y todos nuestros bienes terrenales, ¿no lo hemos recibido de Dios? Entonces, ¿por qué lo consideramos nuestro? En vez de vivir para Dios en acción de gracias. Escrito está en la primera carta a los Corintios capítulo 3 del verso 18 al 21. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Nos habla Dios aquí a través del apóstol Pablo y dice que nadie, ninguna persona se engañe a sí mismo. Mira, o sea que nosotros mismos somos los que nos engañamos en la vida. Dice: si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo o en este mundo, hágase ignorante. Haga de cuenta que no sabe nada, porque es que el tema principal y fundamental es precisamente el tema de Dios. Y si hay una invitación que Dios hace al mundo, es precisamente de que tengamos conocimiento de Él. Entonces dice: hágase ignorante para que llegue a ser sabio en el conocimiento de Dios, en la enseñanza de Dios, en la ciencia de Dios. Porque la sabiduría de este mundo, o sea, el conocimiento de la vida que tiene este mundo, es insensatez para con Dios, es necedad. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Mira, los que se creen sabios son sorprendidos y descubiertos por Dios en su astucia. ¿Y cuál es la astucia de los grandes sabios de la tierra? Los recursos que tienen para engañar a su prójimo. Mira. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Dios, nunca te olvides que Dios es omnisciente. Él conoce el principio y el fin de las cosas y sabe que los pensamientos de la carne, que son los que le han dado sabiduría a los hombres, son todos para mal. La carne está llena de malos deseos. Por eso dice: son vanos. Referente a los propósitos de Dios, son inútiles, porque no son de utilidad a la humanidad en cuestión de justicia, de moral. Y también son infructuosos, no tienen esos frutos de rectitud. Así que
ninguno se gloríe en los hombres. Mira, en cuestión de moralidad, ninguno reciba formación en los hombres. Si nosotros somos de la imagen y semejanza en la naturaleza caída de Adán, pues debemos de buscar en Dios salir de esa imagen y semejanza del hombre. Realmente, si en el mundo le hacen homenajes a los hombres por sus talentos, por sus famas, por el honor que han alcanzado, a través de lo grandes que han sido, el único digno de gloria es Dios. En santidad, en justicia, en verdad, en razón. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 29, verso 14. Por tanto, he aquí nuevamente, excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Mira, tremendo. Dice aquí el Señor a través del profeta Isaías, dice, por tanto, he aquí nuevamente, excitaré yo, quiere decir, activaré la admiración de este pueblo, o sea, los voy a asombrar con un prodigio grande y espantoso, con un suceso, quiere decir, con un suceso sobrenatural que va a causar miedo y horror a estos que se dicen ser los sabios y los científicos de la tierra y que no hacen más que contradecir a Dios. Dice, porque perecerá la sabiduría de los sabios, dejará de ser la sabiduría de los sabios y se desvanecerá, se perderá la inteligencia de sus entendidos, de los que se dicen saber todas las cosas a la perfección, cuando el único perfecto es Dios. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 27, verso 11. Porque no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Mira. Dice el Señor hablando aquí, siguiendo a través de el profeta Isaías, dice, porque no es pueblo de entendimiento. O sea, no son pueblos que usen la razón y buen acuerdo, primeramente con Dios y después con su prójimo. Por tanto, dice el Señor, por tal motivo, su hacedor no tendrá de él misericordia. Mira, el que los hizo no va a tener misericordia de ellos, ni compasión, porque dice, ni se compadecerá del hombre el que lo formó, o sea, el que lo hizo, cuando realmente contienden con la sabiduría y la ciencia de Dios. Ya el mundo, los sabios, los científicos saben más que Dios y quieren revelar lo que en el corazón de Dios es un misterio para la humanidad, sin haber tenido la revelación del Espíritu de Dios, que es el que inspira verdaderamente cómo son las cosas. Escrito está en el profeta Daniel capítulo 4, verso 4, 5, 30 y 31. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Mira, dice aquí el Señor a través del profeta Daniel,
contando la historia de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces escribe el profeta Daniel un suceso de Nabucodonosor. Y dice aquí la palabra que yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo, estaba despreocupado en mi casa, dice la palabra. Eso quiere decir tranquilo. Y tranquilo es traducido despreocupado porque en ese momento no estaba en su mente, no estaba en su corazón Dios para nada. Contaba solamente Él. Y dice que estaba tranquilo en su casa y floreciente en su palacio. Mira la manera en que habla Nabucodonosor. Mi casa, mi palacio. Y estaba floreciente, que quiere decir prosperado. Y todo lo cuenta como si fuera obra de él, sin tener en cuenta que para una casa y para un palacio pues son muy necesarios la materia prima que Dios puso en la naturaleza. De resto el hombre no hubiera podido hacer nada. Si el hombre hubiera creado si Dios hubiera creado al hombre sin nada en la naturaleza, pues ¿qué hubiera podido hacer el hombre? Dice, y tendido en cama, las imaginaciones, las presunciones de él como un hombre millonario y que no le hacía falta nada, y visiones, o sea, los puntos de vista personales que él tenía sobre sí mismo, y visiones de mi cabeza me turbaron, o sea, me alteraron. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? O sea, ¿no es esta nación una potencia en grandeza comercial? Porque yo fui el que la edifiqué con la fuerza de mi poder. O sea, se atribuía a él todos los méritos y la gloria, porque termina diciendo, para gloria de mi majestad, o sea, para grandeza y superioridad en mí. Mira, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, diciéndole, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Mira. Quiere decir este pasaje que para las personas que se glorían por ellas mismas, atribuyéndose como si todo hubiera nacido de ellos, hubiera salido de ellos, entonces sencillamente Dios no los va a participar de su reino. Al igual que cuando echó a Adán y a Eva del huerto del Edén, así va a pasar con todos los que tienen esta posición del rey Nabucodonosor, que no reconocen en ellos para nada a Dios. Que el Señor te llene de su gracia y de buen entendimiento sobre tu existencia. Amén, amén y amén.